Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta video columna o video comentario que he titulado el día de hoy de Suprema Corte de Justicia de la Nación a Suprema Corte del Poder Conservador. Decía en su momento Shakespeare que la autoridad tiene ladrones peligrosos cuando los jueces roban entre ellos. Y así comenzaría yo diciendo que Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se excedió, extralimitó al conceder una suspensión al Plan B en materia electoral, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del día de hoy. Advirtió que en los hechos se convirtió en poder legislativo, pues la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula. Al desenmascarar al Poder Judicial, AMLO agregó que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es asunto político y él diría hasta de carácter mercantil. Yo opino, un servidor, que de Suprema Corte de Justicia de la Nación se pasó a Suprema Corte del Poder Conservador, de ahí el título de este video comentario, lo cual se revela cuando el mandatario afirma que en el fondo los ministros no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violan la Constitución porque todos ganan más que el presidente, incluso hasta 3 veces más, cuando la Constitución lo prohíbe. En eso concluyó, dice el presidente, el INE no se toca, pero la batalla continuará por la vía legal y en caso de que las reformas sean definitivamente rechazadas, impulsaría un plan nuevo, el plan C que denomina él, que implica hacer un llamado a la ciudadanía a no votar por el bloque conservador. Ojalá esto se inicie en el Estado de México para que desde aquí siga la transformación con la maestra Delfina Gómez Álvarez. Hay que recordar también que Andrés Manuel López Obrador ya le había dado su llegue o su arrimón a la ministra Norma Piña cuando recién alcanzó la presidencia del Supremo o de la Suprema Corte del Poder Conservador. Le reclamó la liberación de presuntos delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco, y al expresar que solo se castiga a quien no tiene con qué comprar la inocencia. Debería empezar por su propia casa cuando habla de reactivar el sistema anticorrupción. El ejemplo más claro se dio en el momento que un juez de Estados Unidos declaró culpable a Genaro García Luna y a las 3 horas otro juez en México descongeló las cuentas de su esposa. También está el caso de la ministra Yasmín Esquivel por su tesis copiada y que luego reveló una cadena de plagios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pueden agregarse otras muestras de corrupción en las que han incurrido jueces y ministros del Poder Judicial, como las que a continuación señalaré y sobre todo pondré nuevamente en su memoria. En octubre de 2019, el ministro Eduardo Medina Mora tuvo que renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusado de corrupción por conflicto de intereses y transferencias multimillonarias en cuentas bancarias de Estados Unidos y la Gran Bretaña que rebasaban por mucho el nivel de sueldos que él pudiera haber tenido en ese momento. Es el juez, el ministro, el primero en dimitir en la historia de la Suprema Corte, en dimitir de su cargo cuando debió haber permanecido durante 15 años, que es el periodo designado que duran los ministros de la Corte. Las hijas del ministro o de los ministros Luis García Aguilar, entonces también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del ministro Jorge Pardo Rebollar, quienes laboran y cobran en el máximo tribunal en dos claras muestras de nepotismo reportados y documentados en el Poder Judicial. En Torreón, Coahuila, también allá en el 2001, este ministro que hoy concedió la suspensión al Plan B de ley electoral, este señor Javier Lainez Potisek, recuerden su nombre, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, iba borracho y luego, pues tras pagar la multa correspondiente, pues lo dejaron libre. La pregunta final es, ¿siguen siendo necesarias las reformas al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, sin duda alguna, pero es hora de darle tiempo al tiempo, ¿no cree usted? Si le interesó este comentario, le gustó, tiene
alguna opinión que dar, ojalá me la haga llegar a través de mi página en YouTube, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, así búsqueme, déjeme su opinión, pero sobre todo le pido de favor que se suscriba y, más importante aún, que comparta. Gracias, hasta la próxima.